Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos aquí nuevamente. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de este día, Señor. Gracias por este día, un día más en esta tu creación, pero un día menos para estar en tu presencia. Te agradecemos infinitamente por el cuidado que has puesto de cada uno de nosotros, Señor, por conducirnos, por llevarnos, por protegernos en nuestros caminos, en nuestro hogar, Señor, por mantenernos alejados del mal y sobre todo, Señor, por tu infinita gracia y porque tu misericordia es para siempre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Hola, Almita, buenas noches. Ya estamos aquí de nueva cuenta. ¿Tú tienes algún comentario aparte de Proverbios o algo así? No, ok. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la lectura de Proverbios, pero antes, ayer leímos dos capítulos del libro de Proverbios, leímos el capítulo 12 y el capítulo 13. Como les comentábamos el día de ayer, son proverbios muy variados, muy cambiantes, de un tema pasa a otro y luego regresa. A final de cuentas, son consejos para una vida cristiana práctica. ¿Qué vimos en el capítulo 12 del libro de Proverbios? Bueno, me llamó mucho la atención a mí personalmente lo que señala el versículo 10. Siempre me ha gustado mucho ese versículo, de hecho es uno de mis versículos favoritos, en donde dice que el justo cuida de su bestia, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, el justo cuida y extiende su bondad hacia los animales, como hombres, ¿no? Eh, Todos sabemos que cuando el pecado entró en esta tierra, inclusive hasta los animales cayeron, porque en el paraíso la palabra menciona que Adán convivía pacíficamente con todos los animales, no había problemas, no había, ¿cómo se llama? Instintos salvajes, por así decirlo. Ajá, esa entrada del pecado en el mundo hizo que cada animal, no sabemos, no podemos saber si tenía razón, si hablaba con Adán, no lo sabemos. Sin embargo, sí se ve que tenían una relación por lo menos de amistad. La palabra menciona que inclusive Adán fue nombrando a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, fue una labor medio titánica el estar nombrando a cada uno de los animalitos que había ahí. Pero aquí, ¿cómo se llama? Lo importante que tenemos que ver es que, de hecho, cuando leamos Isaías, allá en el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que en el título de ese capítulo, Isaías lo llama el reinado justo del Mesías. En los versículos del 6 al 9 leemos algo, déjenme ver, por aquí los anoté, porque me gustan mucho lo que dice este Isaías. Estoy en Proverbios, Isaías 6, del 6 al 9. Les voy a leer lo que dice, ¿cómo se llama? Esos versículos de Isaías. Nos vamos a adelantar. Ay, me equivoqué. Es que estaba leyendo el 6 y es en el 11. Ahora sí. Dice así, en el título, como les decía, se pone el reinado justo del Mesías. Escuchen lo que dice. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Imagínense ese reino del Mesías, donde nosotros vamos a poder convivir con los animales, y no animales extraños, animales que conocemos. Aquí habla de víboras, de leones, de corderos, de vacas. Yo no dudo ni tantito que ni de perros o de gatos, ¿no? Y imagínense un niño recién nacido que esté jugando con una víbora y que la víbora no la ataque. Imagínense una osa que esté, ¿cómo se llama? Una osa salvaje como las conocemos y que esté pastando junto a una vaca.
O sea, eso se me hace increíble. Por eso este proverbio me ha gustado mucho. A nosotros nos gustan mucho los animalitos. Nada más tenemos 5 perros y 2 gatos. Y en realidad tratamos de darles una vida, no como la de un humano, aunque pareciera, pero sí por lo menos que estén muy bien cuidados. Ajá. Eh, ¿A qué voy con el proverbio? Que este versículo nos llama a que mientras estemos aquí en esta creación, en este mundo, no solo vamos a cuidar de nosotros, no solo vamos a estudiar la palabra y conocer a Dios, sino uno de los puntos importantes es que esta creación, el Señor nos las puso a la que la administremos. Y una de las partes importantes es que cuidemos de todos los animalitos, de toda su creación, de plantas, árboles, de animalitos, de todo lo que hay, que los cuidemos, porque a final de cuentas vamos a entregar cuentas de la administración que estamos dando. Ajá. Pero si ustedes pudieran parecer, bueno, es que eso es, ¿cómo se llama? Pues trabajo de los hombres, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Dios, en su infinita misericordia, también protege a los animales, por increíble que parezca, porque también hay mandamientos sobre de ellos. Por lo menos, ahora sí no se los voy a leer, ahí les encargo que lo lean. Legisló sobre los animales. Si leemos el capítulo 20, versículo 10 del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que hay en el mandamiento que se da del día de reposo, incluye a los animales. Inclusive les dice Dios a los hombres, dejen descansar a sus bestias, a sus animales. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículos del 4 al 5, manda al hombre a que si ve a un animal herido, y pone el ejemplo de un asno, si ve a un asno herido, así sea de su enemigo, tiene que ayudar al asno, curarlo y devolvérselo a su enemigo. Y uno que es muy, muy hermoso es uno que está en Deuteronomio capítulo 22, versículos 6 y 7, donde dice que si nosotros como hombres nos encontramos un nido en el camino, en el árbol o donde lo encontremos, vamos a dejar en paz a la madre, aunque nos traigamos a los polluelos. Imagínense el cuidado que Dios tiene de toda su creación, que inclusive pone mandamientos acerca de los animales. Eh, Eso es algo que a mí me llamó la atención. Nos gustan mucho los animalitos. Y en el capítulo 13 de Proverbios, vemos ahí que empieza hablando de, ¿cómo se llama? De alguien, el joven, el hijo, que aprovecha la reprensión y la disciplina, la corrección y la disciplina. Y vemos otro que desecha esa disciplina y que incluso se burla de ella. Esto si lo vemos tanto en el aspecto físico como en el espiritual. Hay un proceso natural de crecimiento. Un bebé primero aprende a gatear y ya después aprende a caminar. En el aspecto espiritual, un recién convertido, un hijo sabio, tiene que primero escuchar, aprender y someterse a la disciplina. Ajá. Sí, es el Proverbios 13. Ajá, de hecho es el versículo 1. Estoy hablando del versículo 1 del capítulo 13 de Proverbios. El nuevo convertido se convierte en un hijo sabio. Y muchas veces nos pasa que cuando recién nos convertimos queremos prestar servicio, queremos evangelizar, queremos hacer muchas cosas por la gloria de Dios que ha puesto en nuestro corazón, por esa gracia infinita que nos ha sido brindada. Sin embargo, la palabra nos dice, hey, hay un proceso natural de crecimiento. Primero escucha, aprende y sométete a tus autoridades. ¿Para qué? Para que te vayan corrigiendo, te vayan enseñando y te vayan guiando por el camino en el cual vas a aprender a prestar un servicio. Sin embargo, vemos por ahí que hay hijos necios que aun y cuando ellos digan que han sido convertidos, vemos por el modo de actuar en sus vidas que no es así, que simple y sencillamente ellos llegan como si fueran los sabelotodos y no escuchan la corrección y la disciplina que quieren hacerle sus autoridades. Y es entonces cuando ellos actúan mal y cuando empiezan inclusive a presentar falsas doctrinas a aquellos a los que conocen. Hay que tener cuidado. Y por si fuera poco, en el versículo 18 vuelve a tocar este tema. ¿Por qué?
Porque dice, el que menosprecia el consejo y la disciplina solo acumula pobreza y vergüenza. ¿Qué va a pasar con este hijo necio? Quizá las primeras veces lo escuchen, pero cuando se dan cuenta que no trae una sana doctrina, que no trae verdadera palabra del Señor, que no se está dejando guiar por el Señor, en vez de recibir honra va a recibir vergüenza. Ajá, pero dice en ese versículo, en el 18, pero el que escucha la corrección recibirá honra. Es el que se está sometiendo a la disciplina de sus autoridades para poder actuar conforme al plan que tiene Dios para él. A grandes rasgos, bueno, eso fue lo que me llamó la atención. Y pues vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, otra vez nos tocan leer 2 capítulos del libro de Proverbios, el capítulo 14, y empezamos con ese. Escrito está: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entrometerá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Capítulo 15 del libro de Proverbios, escrito está: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación es la ganancia del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo.
Abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están de delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos es como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Señor asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Con eso terminamos la lectura del libro de Proverbios del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario. Ahora pues vamos a pasarle el micrófono a Almita para que haga su lectura y su comentario de ¿No Gálatas. tienes tu comentario de Gálatas? No, de Gálatas no. Si no lo dejamos, mm, lo, 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 no, iba a decir. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por permanecer fieles a la lectura. Estamos viendo el libro de Gálatas. Ayer vimos un capítulo muy importante en el que se confrontan las obras del espíritu los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Y ahí vamos a ver la gran diferencia entre ambos frutos. Les comentaba yo que era bueno e importante conocer cuáles son las obras de la carne, porque solo así conociendo cada una nos vamos a poder ir alejando de ellas. Vamos a poder conocer cuál es nuestro pecado, vamos a poder saber en dónde es donde estamos parados, saber qué abarca la idolatría, saber qué es lo que abarca las enemistades, saber lo que abarcan las disensiones, contiendas, porque son palabras muy generales. Ajá. ¿Cuántos entramos en contiendas? Todos los días. ¿Cuántos entramos en disensiones? Disensiones es estar en desacuerdo con otra persona. ¿Cuántos, dice aquí, pleitos? Dice aquí, enemistades. Ajá, entonces dices, bueno, todas esas son las obras de la carne, sí, y todas estas son las que se tienen que crucificar diariamente, cada que se presentan, cada que estamos ante una situación en donde se están presentando, ya sea la inmundicia, las disensiones,
Bueno, pues entonces tenemos que tomar es, esas disensiones que estamos causando, en las que nos está arrastrando la carne, y tenemos que crucificarlas, llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ajá, decir, no, no puedo entrar en disensiones, en discusiones, no puedo entrar en discusiones en donde sale odio, en donde sale rencor, en donde sale, pues sí, todos los sapos y serpientes que tenemos adentro. ¿Por qué? Porque esas son obras de la carne. Dice aquí que cuando eh, el fruto que tú das son el amor. Entonces ahí sí ya puedes estar plenamente consciente de que quien te guía es el Espíritu Santo. Cuando el fruto te lleva a gozarte en que un hermano está venciendo el pecado, o en que a un hermano está avanzando, en que a un hermano pues ha confesado a Jesús, y eso te lleva a gozarte más que a otra cosa. Entonces esa situación es guiada por el Espíritu Santo. Ahí no hay duda. Ajá. Pero cuando la situación te hace a ocasionar un pleito, evidentemente no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Estás siendo, es que me distrae, Claro. estás siendo guiado por tu carne, estás siendo guiado por tus deseos, estás poniéndote tú antes que poner el señorío de Cristo en tu vida. Entonces, por eso es que es importante conocer cada una de estas obras de la carne, y también conocerla, por supuesto, más aún conocer los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, porque entonces dices, siempre vamos a estar ante dos, como dirían por ahí, ante dos sopas, diciéndolo coloquialmente, que es la misma que tuvieron Adán y Eva en un principio. Porque si tú llegas a pensar, ay, es que por culpa de ellos que eligieron mal, o que eligieron mal el fruto que tenían del cual tenían que comer, por su culpa estamos aquí, pues ¿qué crees? Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría conmigo? Ajá, si hay que elegir esto o esto. Y ante esa disyuntiva estamos todo el tiempo, en cada momento. O te dejas llevar por la carne, o te dejas llevar por el Espíritu. Ajá, entonces, por eso es que lo que veíamos ayer es importante conocerlo. Dice aquí, envidias, ajá, envidias, iras, todos los que somos de buen ánimo y de muy buen carácter. Lo digo con sarcasmo, ¿eh? Mm. Porque la ira es pues sí, un fruto de sí, parte de la situación de la carne, y que hoy día se está aumentando. Dice que cuando vengan estos tiempos cada vez se van a ir aumentando estas situaciones, y lo vemos, es muy difícil, ¿no? Los que viajamos, por ejemplo, en transporte público, por detalles, sea, ya hay unos problemas gigantes en el metro. Claro que tiene que haber, me malmiró, me empujó, yo primero. Es muy difícil, lo sé, porque la ciudad donde vivimos, aquí en Ciudad de México, transportarnos del Estado de México a la ciudad para nuestros centros de trabajo es una verdadera odisea. Es muy difícil. Y me dices, ay, Alma, y ahí me pides que no me enoje. No, yo no lo estoy pidiendo, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Y sí, ahí es donde nos pide el Señor, no caigas en iras, no caigas en disensiones, no caigas en contiendas. Tienes otros frutos, que es paciencia, que es bondad. Entonces, cuando hay una situación, no tenemos más que unos segundos para reaccionar. No tenemos más que unos segundos para detener
todo el ataque de cuando quiere salir la carne y esos sapos y serpientes que yo les comentaba que traemos todavía. Ajá. Cuestión de detente, y piensa en 2 posibilidades. En esos 2 caminos tienes que irte, puedes irte de bruces y no frenarte con la carne y a ver hasta donde tope, dicen por ahí, ¿no? Luego es un dicho que decimos, ay, pues hasta donde tope, no, espérate, hay consecuencias y pueden ser graves. Y está el otro, el fruto del espíritu. Pues ahí en esas situaciones, sí, ahí en esas situaciones nos está encomendado a los cristianos, a los que conocemos la palabra, este, pues que salga el espíritu. Bueno, eso es lo parte de lo que leímos ayer y bueno, ahora vamos a leer la porción del día de hoy y es el El último capítulo capítulo. 6 y vamos a leerlo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Aquí termina esta bella carta a los Gálatas. No olviden volverla a leer, volverla a lentamente, deténganse, busquen, mediten, que no se haga un ritual, que es lo que menos queremos aquí y oramos mucho a Dios que esto no sean rituales religiosos. No, ya leí, ya, ¿no? Porque finalmente es pan, es palabra de vida, es la forma en que el Señor quiere establecer su reino y pues nos ha escogido para que seamos aquellos que llevemos ese reino, aquellos que extendamos ese reino conforme a su palabra, para ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Entonces, eh, subrayen su Biblia. Yo cuando empecé con la Biblia, yo le tenía hasta miedo. Era tan alejada de mí, era que parecía como, sí, para mí sí era como un libro sagrado, pero de esos que nadie podía abrir, ¿no? Solamente, y yo me sentía mal porque decía, es que esto pues no está tan mal, que cómo puede uno abrir este libro si es sagrado.
Eso cuando lo iba a abrir. Espérense, cuando me dejaron transcribir, no, bueno, para mí fue una situación de transcribir la Biblia. ¿Cómo? Pues si son palabras sagradas que no se pueden tocar. No, y no, son para tu vida, son para mi vida. Y espérate, cuando te empieza a hablar el Señor directito a ti, directito dices, no, este libro es como mágico. No, de verdad, yo llegué a pensar esa herejía, esa tontería, y diciendo, no, pues es que hasta parece que me habla. No, pues sí te está hablando, sí te está hablando a ti, sí está dirigido para ti, para cada uno de nosotros. Decía, yo no entendía mucho cuando nos decían, encuéntrate en la Biblia. Yo, caray, ¿cómo que encuéntrate en la Biblia? ¿Qué es esa cosa? Ah, bueno, pues encuéntrate en la Biblia es cuando el Señor te está hablando a ti, cuando está estableciendo una relación directa. Toda la humanidad está aquí. Y es verdad, es verdad. Toda la humanidad que ha de venir también está ahí. En aquellos tiempos cibernéticos que seguramente están en el futuro, esos también están aquí. Esos también están aquí. Entonces, pues que Dios los bendiga grandemente. Que Dios traiga prosperidad a sus vidas y busquemos el término prosperidad también, porque hay mucha confusión con ese término, pero de verdad que Dios traiga prosperidad y como dice el hermano Pablo, gracia y paz para todos ustedes. Muchas gracias, Almita. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Hoy terminamos la carta a los Gálatas, como menciona mi esposita. Mañana, si Dios lo permite, empezaremos con una nueva carta. No les bueno, sí les voy a adelantar para que se vayan preparando y la leen. Mañana comenzamos con la carta a los Efesios. Ajá, bueno, si todas las cartas son increíbles. Bueno, ni a cuál irle de la enseñanza que traen. Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque nunca nos vienes, porque nunca nos dejas, siempre eres fiel y justo, Señor. Tu misericordia es para siempre. Enséñanos, Señor, a cómo podemos desarrollar el fruto del Espíritu, que empecemos a dejar todas las obras de la carne por medio de que tú nos vayas enseñando, indicándonos en tu palabra, cómo podemos ir alejándonos cada día más de este mundo para caminar en santidad en dirección hacia ti. Te agradecemos porque tú has puesto tus ojos en nosotros, Señor, nos cuidas como la niña de tus ojos. Te pedimos asimismo que nos des sabiduría y conocimiento de lo alto a todos, Señor, a todos nosotros que escuchamos tu palabra, para que podamos regar tu evangelio por todo el mundo. Te agradecemos por la provisión del día de hoy, Señor, por resguardarnos del mar, por librarnos de las tentaciones y sobre todo porque tu Espíritu siempre estuvo con nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.